Muy buenas, bienvenidos. La gente me conoce como Teto, es el nombre más cómodo que podemos usar y, si os parece, será con el que participemos y venimos para llevaros, ofreceros métodos muy básicos y distintos que os permitan empoderaros en vuestras casas y que tengamos más dominio, más control de nuestras emociones, de nuestras energías, de nuestro estado de ánimo en estos tiempos de reclusión y en estos tiempos, para la mayoría, muy difíciles de asimilar y de concretar. Tengo una formación larga que me llevó a conocer bastante bien cómo funciona el ser humano, gracias a estudiar en INEF 5 años y otros 5 años en filosofía, y desde entonces llevo 10 años formándome, principalmente atendiendo a gente de todos rangos de edades, de todo tipo de enfermedades, y en base a eso saqué un conocimiento que me gustaría regalaros y a ver si nos ayuda a todos a llevar mejor esta temporada. Es normal que en los tiempos que corren, en los cuales nuestras libertades están acotadas, en los cuales las noticias no son del todo positivas y todos tenemos cambios de hábitos y todos podemos tener momentos de miedo, que nuestro sistema, que nuestro día a día se haga más duro, incluso que tengamos cambios de ánimo que no podamos controlar como siempre lo hicimos, o que aparezcan dolores o malestar general fruto de estas circunstancias. Veréis, el ser humano es como un sistema que podemos dividir en 3 niveles. Y como todo sistema, esos niveles y el conjunto debe estar mínimamente equilibrado para que el sistema pueda llevar sus funciones de una forma óptima o por lo menos suficientemente positiva, digamos. En el ser humano podemos establecer 3 niveles, creo que muy claros, que es el nivel físico, el nivel corporal, anatómico, locomotor, el nivel mental, que sería nuestro sistema nervioso y todas sus funciones, y un nivel que da vida y une estos dos, que sería el nivel energético. Este nivel energético en nuestro cuerpo puede estar representado por el aparato visceral y nuestro aparato hormonal. Además, como seres interdependientes que somos, también las energías y el ambiente que nos rodea lo influiría. Si alguno de estos niveles o algunas de sus características está seriamente alterado o desequilibrado, todo el sistema se va a ver comprometido. O si la mayor parte de ellos o el conjunto está muy alterado, igualmente va a llevar a que estemos incómodos, que puedan aparecer enfermedades, que puedan aparecer dolores, que no controlemos nuestro humor, etc. Un adecuado mantenimiento o un adecuado puesta a punto de estos sistemas y de estos niveles, y del sistema en general, nos va a ayudar a recuperar el correcto funcionamiento del sistema y con ello una mejor salud, con el equilibrio de los sistemas, el día a día se hace más llevadero, la salud es más óptima e incluso nuestro sistema inmunitario se verá fortalecido, reforzado, de cara a defendernos ante posibles agresiones, como podría ser, por ejemplo, esta enfermedad del COVID-19. Mi formación, tanto formal como informal, me llevó a especializarme en esto que ahora entendemos y llamamos yoga. Pero antes de seguir, me gustaría aclarar un concepto básico que creo necesario en los tiempos que corren. Veréis, el yoga nació en Oriente, se desarrolló principalmente en sus primeros siglos de vida
en Oriente y estaba pensado para personas, para gente, para seres humanos con formación que atendían a la cultura oriental. La cultura oriental, aunque se parecen mucho a la nuestra, también tienen muchas diferencias. En Oriente normalmente pecan más de relajarse demasiado, de desidia, de pereza, de mucha paciencia y mucha confianza tanto en el día a día como en el más allá. Esto les lleva a que lo que más necesitan es estímulos, es fortalecerse, son actividades que les active. Y el yoga, digamos que se desarrolló principalmente para esta perspectiva. En Occidente somos más bien lo contrario a todo esto, estamos casi en las antípodas. En los tiempos que corren en Occidente lo que más venimos solicitando para enfrentarnos a estos tiempos culturales es poder volver a relajarnos, poder volver a tener tiempos de tranquilidad, poder distanciarnos de tantos estímulos, de un día a día con tantas presiones, con tanta velocidad, con tantos recursos, que si bien nos facilitan mucho en muchísimos aspectos, cada vez nos están haciendo más difícil a la mayoría pues, reconciliar el sueño, poder relajarnos, poder controlar nuestras emociones, poder estar tranquilos cuando queremos estar tranquilos y poder activarnos cuando nos necesitamos activar sin llegar a tropezarnos y estar olvidándonos todo el tiempo de cosas. Desde esta perspectiva, en mi trayectoria fui buscando adaptar el yoga a todas estas nuevas necesidades y a todas estas nuevas exigencias que en nuestra propia cultura aparecen y se nos demandan. Para ello, y atendiendo a los tres niveles que os explicaba antes, el físico, el mental y el energético, buscamos desarrollar una serie de sesiones en los cuales, trabajando desde el más grosero al más sutil, vayamos incidiendo en cada nivel para que trabajar en uno y regular, darle equilibrio a un nivel, ayude a ir trabajando más profundamente el resto de niveles. Con estos protocolos lo que pretendemos es que todo el sistema se enriquezca y reequilibre lo más armónica, rápida y eficientemente. Las posibilidades son muchísimas. La cantidad de ejercicios que se llevan recolectado y adaptado para este tipo de prácticas son muy amplias y siempre es más eficaz adaptarlo a cada persona. Lo que vamos a buscar en este caso es hacer las sesiones más genéricas, más básicas y simples que nos permitan alcanzar los objetivos de, sobre todo, relajarnos lo más rápida, coherente y equilibradamente. Para ello empezaremos trabajando siempre en un ambiente cómodo, agradable, como es este espacio, con un tiempo reservado para la práctica, sabiendo que nada nos va a molestar, lo suficiente como para interrumpirla, y con unas premisas que nos ayudan mucho en el desarrollo después de la sesión, como es pues, no tener el estómago ocupado, tenerlo lo más libre posible, tener ropa cómoda, elástica o floja, no haber tomado recientemente ningún producto excitante e incluso no llevar cerca del cuerpo colgados metales, puedan ser anillos, pendientes, cadenas, ya que esto puede alterar suficientemente nuestra práctica. Yo, por ejemplo, tengo pendientes, pero si os fijaseis, podríais ver que son de madera, y esto, por temperatura y por la interacción con nuestra piel, no afectaría como si llevásemos cualquier tipo de metal.
Como os digo, una vez tenemos las condiciones óptimas para la práctica, nos vamos a organizar en 3 partes principales. En la primera parte trabajaremos por darle equilibrio y presencia al aparato locomotor, al cuerpo físico, el primer nivel. Ello nos ayudará a que nuestra energía, tanto el sistema circulatorio como el sistema energético en general, fluya mejor y nos permita mejor afrontar el resto de la práctica. Después vendrá la etapa de ejercicios encaminados al nivel energético. Aquí lo que vamos a hacer básicamente es trabajar desde la respiración, cada vez con ejercicios un poco más completos, pero empezando desde niveles muy sencillos. Y para el final dejamos el aspecto mental, que sería la propia relajación a través de ejercicios que venimos en llamar de meditación. Estos ejercicios lo que van a asegurarnos, sobre todo, es que el trabajo precedente se estabilice y los beneficios de la sesión se potencien al mismo tiempo que nos damos un pequeño periodo de descanso, de relajación, que ya por sí nos va a valer como recuperación y descanso de ese día. Contando que os guste y que podamos repetirlo habitualmente, con el tiempo las relajaciones y las meditaciones serán más profundas, serán más sencillas de llegar a ellas y irán enriqueciendo cada vez más nuestra práctica. Antes de acabar esta presentación, deciros y pediros que no os frustréis, que no tengáis impaciencia, porque vamos a buscar es cambiar un poco nuestros hábitos, o mejor dicho, la práctica hará que nuestros hábitos cambien. Siempre que cambiamos los hábitos, necesitamos un pequeño periodo de adaptación. Al cambiar los hábitos, cambiamos nuestras inercias y eso para nuestro organismo, para nuestro sistema, puede ser incómodo. Seguramente esto pueda pasar en las primeras sesiones, o puede que las primeras sesiones nos vayan muy bien, pero al cabo de unos días empecemos a ver que no es tan eficaz. Son partes de la propia práctica y del proceso de aprendizaje. Si mantenéis vuestra disciplina, si mantenéis vuestro hábito, os aseguro que muy pronto dejaréis esos inconvenientes atrás y la práctica se volverá cada vez más y más placentera, más y más reequilibrante y más profunda y beneficiosa para nuestra salud y para nuestra vida en general. Para acompañar esta presentación, pensamos que puede ser muy práctico ya presentaros también una pequeña sesión, lo más básica que se nos ocurre, ¿vale? En ello vamos a trabajar el aparato locomotor muy escuetamente, lo más básico, que es nuestra columna y los músculos del sistema respiratorio, y vamos a hacer un ejercicio de respiración muy sencillo para acabar con la primera meditación o ejercicio de relajación que os quiero transmitir y del cual os quiero hacer partícipes. Entonces, lo que debemos hacer es tener en cuenta que para los movimientos siempre hay una respiración o una etapa de la respiración que es más adecuada, más correlativa. En este caso, si levantamos el brazo y expandimos el tórax buscando darle amplitud de ese lado, el aire entra y al recuperar el brazo, recogiendo de nuevo ese lado del tórax, el aire sale. De ese modo, inspirando subimos y dejando salir el aire suavemente recuperamos. Siempre respetando la musculatura sin hacernos daño.
permaneciendo muy atentos a lo que vamos haciendo. Y una vez más. Suavizando todo lo que no sea cómodo, las expiraciones. Así ya vamos ayudando a la relajación a venir a nosotros, a darle cabida. El segundo movimiento, una vez tenemos los costados descomprimidos, un poco más expandidos, es quitar la misma tensión en el plano sagital. Adelante y atrás, delante y detrás de la columna. Entonces, cuando vamos a inspirar, recogemos suavemente hacia atrás, sin dejar ir la cabeza hacia atrás, y cuando queremos dejar salir el aire, inspirando, recogemos musculatura atrás, arqueando toda la columna, pero sin dejar ir la cabeza, como os decía, y expirando, recogemos adelante, expandiendo la musculatura posterior. Buscando amplitud, pero sin comprometer ningún músculo. Ayudamos a las articulaciones que se engrasan mejor y cogen amplitud, dejando pasar mejor la energía. Un par de veces más. Y buscamos de nuevo la postura de referencia, que es la postura en la cual nos encontramos en equilibrio, compensando todas las tensiones lo más cómodamente posible. Tenemos trabajadas las 4 direcciones y para terminar esta parte, lo único que hacemos ahora es trabajar las 4 a la vez, y para conseguirlo lo podemos hacer con rotaciones, torsiones de tronco. Para ello, cuando cogemos aire para proteger la columna, es cuando giramos, nos podemos ayudar con la mano en el muslo contrario, y al recuperar la postura es cuando dejamos de nuevo salir suavemente el aire, inspirando la rotación y expirando volvemos a la postura de referencia.
inspiramos. Expiramos. Pudiendo hacer siempre todo mejor por la boca, por la nariz. Ya que por la nariz es más fácil controlar el flujo de aire. Una vez más a cada lado. Con esto nos habríamos asegurado que nuestra columna no está muy comprimida y permite pasar la información tanto por los nervios que van del cerebro hacia todo el cuerpo, como al mismo tiempo también la circulación sanguínea. A continuación podríamos ya seguir con un ejercicio muy sencillo de respiración, nivel energético. Se trataría de darle amplitud al tórax usando todo su volumen lo máximo posible, pero sin exagerar, sin crear tensiones físicas fuertes, y dejamos salir el aire lo más suave que nos resulte cómodo, más o menos tratando de cubrir el doble de tiempo, o sea, hacerlo el doble de lento. Sería algo como lo siguiente: cogemos aire, y vamos suavizando, frenando un poquito la expiración. Cogemos aire y expirando aproximadamente el doble de tiempo. No importa la amplitud que cojamos, aguantemos más o menos, lo importante es adaptarnos a nuestras condiciones. Un par de veces más. Y seguro, o muy posiblemente, que ya un pequeño estado de pesadez, de relajación, notéis que se quiere incorporar a vuestro estado actual. Dejamos la respiración libre, que vuelva a su propio curso,
Y hasta aquí el nivel energético. Pues llegamos al tercer nivel, a la tercera parte de la sesión, donde nos encargamos de ese tercer nivel que es el mental. Y para ello os propongo una práctica muy sencilla con la que siempre suelo empezar con los alumnos nuevos, entre otras cosas, para hacernos con el ambiente de la sala donde vamos a practicar, asegurándonos de mantener la postura lo más cómodamente posible, lo más equilibrada posible, con el menor nivel de tensión muscular que podamos, para que la postura nos sea agradable y no nos dé molestias en el tiempo que hagamos la práctica. Buscamos nuestro propio silencio. Facilitamos la práctica si mantenemos los ojos cerrados para no tener que usar toda esa cantidad de energía que nuestro cerebro necesita para generar la imagen que nos rodea. Con los ojos cerrados, en postura lo más quieta posible, lo que vamos a hacer, de lo que consta el ejercicio, es precisamente hacernos un mapa sonoro de la situación en la que nos encontramos. Nos vamos a fijar en los sonidos que nos rodean y vamos a hacernos un mapa de la situación utilizando esos sonidos, sin juzgarlos. En este caso, no hay sonidos buenos y malos, agradables y desagradables, solo son sonidos. Y vamos buscando desde los más cercanos, los más obvios, los situamos, dibujamos en nuestra mente lo que nos proyectan. Si hacen ruido los vecinos, localizamos de dónde viene, a qué distancia está, qué están haciendo o qué nos parece que están haciendo. Si escuchamos cañerías, seguimos su recorrido dejando impreso en nuestra mente ese recorrido. Si escuchamos un portazo, lo localizamos, en qué dirección está, más o menos a qué distancia se nos aparece. E incluso sonidos más lejanos. Según vamos teniendo nuestro mapa, los primeros sonidos dejan de importarnos y aparecen sonidos más lejanos, posiblemente el tráfico, la circulación de coches, sonidos de fuera del edificio. Nos permitimos todo el tiempo que queráis, que queramos, completando cada vez más y mejor nuestro mapa sonoro de nuestro espacio de trabajo, de práctica. Cualquier tipo de sonido, sin etiquetarlo, sin juzgarlo, solo recibirlo, situarlo y con ello ir consiguiendo que dejen de molestarnos, de distraernos
Poco a poco, con la práctica, iremos ya conociéndolos, sabiendo que están ahí, y al tenerlos más presentes se nos harán menos molestos, incluso pudiendo llegar a sentir que desaparecen como si no los hubiera. Al mismo tiempo que nos relajamos, que minimizamos la energía que gasta nuestro ser, nuestro sistema, y los estiramientos que hicimos quedan mejor impresos en nuestro interior, conseguimos la relajación que buscábamos, un pequeño descanso, e ir sumando poco a poco más conciencia corporal y más control de nuestras emociones, de nuestras energías y con ello del día a día. Pues muy bien, espero que os haya servido o por lo menos que os oriente un poco para vuestra práctica. Os invito a probar por vosotros mismos, que estos vídeos valgan de guía, pero que no sean un imperativo tenerlos presentes. Podéis practicar por vuestra cuenta y deseo de todo corazón que os sirvan para lo más posible. Muchas gracias y hasta otra.